Buenas, mi nombre es Eliezer Melián y hoy vamos a conversar sobre varicocele y fertilidad. Empecemos definiéndolo como la dilatación de las venas del plexo pampiliforme. Generalmente, de estas las que se encuentran involucradas son las espermáticas internas, externas y las cremastéricas. Generalmente las venas deferenciales no forman parte de las venas varicosas. Se estima una prevalencia del 15 al 20% en la población general y alrededor de un 30 o 40% en varones con infertilidad primaria, subiendo a un 85% en infertilidad secundaria. Como mecanismos probables mediante los cuales afecta la fertilidad, se ha propuesto, entre otros, el incremento de la temperatura escrotal, lo cual podría inactivar enzimas relacionadas con el metabolismo de los andrógenos y de ciertas sustancias importantes en la espermatogénesis. La hiperpresión que se causa a nivel de las venas podría alterar el flujo arterial, causando hipoxia a nivel testicular y daño. El aumento en la producción en radicales libres como iones superóxidos, peroxinitritos, peroxinitratos que pueden dañar las estructuras de las membranas celulares y al final producir daño en la estructura del DNA, lo que ya conocemos como fragmentación, que son rupturas. El reflujo renoadrenal de metabolitos, entre ellos catecolaminas, cadmio y la disfunción epididimaria, entre otros. El diagnóstico del varicocele hasta la actualidad sigue siendo básicamente clínico, siendo la clasificación de Dubin-Amelar la más utilizada, donde tenemos básicamente un estadio subclínico donde es no visible o palpable, un grado 1 donde es pequeño, palpable en valsalva, un grado 2 moderado, palpable en bipedestación sin valsalva y un grado 3 cuando es francamente visible. En vista de que existe una gran diversidad de clasificaciones ecográficas, la Sociedad Europea de Radiología Urogenital se planteó tratar de estandarizar el proceso de evaluación e informe de estos pacientes. Y en general generaron un protocolo en el cual se toman las medidas testiculares de manera inicial, se determina si hay varicocele intratesticular y después se pasa a la evaluación del paciente tanto en supino como en bipedestación para determinar ciertos parámetros a nivel del estudio Doppler, buscando llegar a unas conclusiones que son bien precisas. La primera es si existe atrofia testicular, si hay varicocele. Si se utiliza alguna clasificación para el varicocele, ellos se inclinan o decantan por usar la de Sarteschi, que ya la vamos a colocar, y si existen otros hallazgos relevantes. Esta es la clasificación de Sarteschi, es una clasificación ecográfica, ¿ok? La vamos a dejar anexada en nuestra presentación. El tratamiento. Y para empezar a hablar del tratamiento tenemos que hablar de las indicaciones, entendiendo que hay unas indicaciones clásicas, como es el varicocele clínico asociado a infertilidad o a dolor, y hay otras indicaciones emergentes o en estudio, como la zoospermia no obstructiva, la deficiencia androgénica, la mejoría de la calidad seminal previo a las terapias de reproducción asistida, y pacientes con elevada fragmentación del DNA espermático o altas concentraciones de especies reactivas de oxígeno. Vamos a ir desglosando una a una aquellas relacionadas al área de fertilidad. Todas estas asociaciones, que incluyen la Asociación Europea de Urología, la Americana de Urología, la Confederación Americana de Urología, la ACRM, coinciden en que los varicoceles clínicos asociados a alteraciones seminales con factores femeninos normales o con alteraciones leves, y cuando el factor tiempo no es un condicional, deben ser tratados. ¿Ok? Esto lo podemos confirmar en las últimas actualizaciones de las guías de manejo para infertilidad masculina, tanto de la Sociedad Europea, que la hizo en conjunto con la CAO, como de la Sociedad Americana, que la hizo junto a la CRM. ¿Ok?
En el caso del subclínico hay evidencia contradictoria. Algunos estudios demuestran una mejoría discreta de la movilidad, pero no estadísticamente significativa. En este estudio del Dr. King no hubo diferencias, por lo cual no hay soporte ante el tratamiento de un varicocele subclínico. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un izquierdo clínico y un derecho subclínico? La literatura también sigue siendo controversial. En 2009, el grupo del Dr. Sen hace un estudio con 104 varones donde no ve beneficios en operar nada más el lado clínico versus operar ambos lados. Sin embargo, en 2015, el grupo del Dr. Sun evalúa 358 pacientes. Unos se sometieron a varicocelectomía bilateral versus un grupo control unilateral, dentro de los cuales hubo mejores resultados en los bilaterales. Dentro de la práctica cotidiana, ¿qué ocurre? Generalmente ante un varicocele clínico izquierdo y un subclínico derecho, nos inclinamos a realizar un procedimiento bilateral. Ahora, ¿el varicocele altera la calidad seminal? Sí, ya muchos estudios han demostrado desde hace décadas que la presencia de varicocele se asocia negativamente a alteraciones de la concentración, movilidad y morfología. Y en unos años más recientes se ha demostrado la relación también en su asociación a la fragmentación del DNA espermático. Y estas alteraciones mejoran con el tratamiento. Entonces decidimos citar estos tres metaanálisis, donde está el estudio de Agarwal, el de Bassen y el de Schauer, donde los parámetros que obtienen una mejoría más significativa son la concentración, la movilidad. En el de Agarwal hay una mejoría discreta en la morfología, no estadísticamente significativa, ¿ok? Pero en cada todos coinciden en que los parámetros de concentración y movilidad mejoran, que no es concluyente la morfología y posiblemente mejore el aspecto de disminuir la producción de especies reactivas de oxígeno. Ahora vamos con el punto de fragmentación del DNA espermático. Y hay que recalcar que la integridad del DNA es fundamental para la fecundación y el adecuado desarrollo del embrión, que hay mecanismos testiculares como las alteraciones de la maduración y los defectos de la apoptosis, y posttesticulares como la producción de radicales libres que tanto hemos comentado, que están relacionados con la fragmentación del DNA espermático, que hay factores de riesgo para tener un DNA fragmentado, como el varicocele, la edad paterna avanzada por encima de los 50 años, la infección de glándulas accesorias, las enfermedades crónicas, el cáncer, la obesidad, el hábito tabáquico, entre otros. Aquí tenemos una lámina donde se ven estas interacciones y donde vemos cómo el varicocele, a través de la producción de radicales libres, el incremento del estrés oxidativo, puede llevar a peroxidación lipídica, daño a nivel de las membranas y daño de la estructura del DNA. ¿Qué tenemos? Bueno, en el 2018, en su revisión, el Dr. Sandro Estreves, posterior al análisis de varios estudios, concluye que hay una mejoría en la fragmentación del DNA espermático posterior a la varicocelectomía y posible mejoría en la producción de radicales libres. Esto es muy claro en el caso de los varicoceles clínicos, pero ¿qué pasa con los subclínicos? Para esto se reúne el grupo de la Sociedad de Medicina Translacional, donde está Agarwal y Sandro Estreves, que se consideran autoridades en lo que es fragmentación y varicocele y en general en lo que es infertilidad masculina. Y plantean el siguiente esquema. Mire, si tenemos un varicocele grado 1 con alteraciones del semen borderline, hagamos una fragmentación del DNA y si está alterado, tratémoslo. Si tenemos varicoceles clínicos, pero con un semen normal, hagámosle la fragmentación del DNA y si está normal, operémoslo. ¿Ok? Esto es buscado tener un consenso con respecto a las indicaciones. Pasamos a otro punto muy controversial de la literatura, que es el manejo del paciente con diagnóstico de azoospermia secretora o no obstructiva y que es portador de varicocele. El varicocele puede verse en el 10 al 15% de este grupo de pacientes. Su tratamiento, Peter Schlegel en 2004 no encuentra beneficios.
La Relips el 2010 reporta que 40% de los espermatozoides se podían apreciar en el eyaculado después de la varicocelectomía, con una tasa hasta del 6% de embarazo espontáneo, y que un factor pronóstico muy importante era la histología del testículo, de la cual vamos a hablar actualmente. Después se vio si esa varicocelectomía además podía, bueno, si no lo conseguimos en el eyaculado, ¿será que mejora las tasas de recuperación espermática en procedimientos de recuperación espermática quirúrgica? Citamos estos tres metaanálisis, el del Dr. Insi, el Dr. Bullen y el de Sandro Esteves, los cuales coinciden en que hay una mayor tasa de recuperación en pacientes sometidos a varicocelectomía previo a recuperación espermática quirúrgica. Se publica para 2014 el grupo del Dr. Sad un esquema o una propuesta de algoritmo para los pacientes con NOA y varicocele, en los cuales, si todos los test genéticos estaban negativos, se hiciera una biopsia testicular y una recuperación espermática quirúrgica en ese mismo momento. Si la biopsia tenía como resultado hipoespermatogénesis o un arresto de la maduración en fase tardía, se sometiera a la varicocelectomía, particularmente si el factor femenino tenía menos de 35 años, ya que las posibilidades de lograr semen en el eyaculado y embarazo espontáneo eran mayores. Esto básicamente es lo mismo que plantea el doctor Esteves en 2018, resaltando lo importante de la selección del paciente, la histología como un factor pronóstico más relevante, el mayor beneficio si el factor femenino es menor a 35 años. Sin embargo, cuando la AUA-CRM en su guía 2021 hacen las consideraciones, dicen que no se recomienden azoospermia no obstructiva, y que hay que aclarar a los pacientes que no hay una evidencia de que mejore la varicocelectomía los resultados de las terapias de reproducción asistida. ¿Qué pasa en este paciente que ya de entrada sabemos que va a una terapia de reproducción asistida, pero es portador de un varicocele, un paciente que es candidato a una inseminación, a una fertilización in vitro, a un ICSI? ¿Se beneficia de hacérsela antes? Pues sí, varios estudios, incluyendo algunos metaanálisis, han demostrado que mejora la tasa de nacidos vivos, particularmente para las fertilizaciones in vitro y los ICSI. No está muy claro su papel en las inseminaciones intrauterinas. Al mejorar la calidad seminal, permite el uso de terapias de reproducción asistida menos complejas. Es decir, un paciente que por sus características se había asignado para una fertilización in vitro, es probable que pueda ser sometido a una inseminación intrauterina exitosa. Queremos comentar aquí este artículo de Taylor, donde vemos las tasas de embarazo de cada grupo, y podemos observar que los pacientes en los cuales se corrige el varicocele son mayores. Sin embargo, hay que aclarar que no es estadísticamente significativo en el caso de las inseminaciones intrauterinas. En este artículo, comentando una de las afirmaciones que hicimos previamente, vemos que posterior al tratamiento de varicocele, un grupo importante de parejas que habían sido asignadas inicialmente para ser sometidas a una fertilización in vitro en base a sus REM, cambian de categoría pasando a inseminaciones intrauterinas por la mejora de la calidad del semen posterior a la varicocelectomía, reforzando nuestro planteamiento. Ahora queremos generar la siguiente interrogante: ¿es suficiente la varicocelectomía o este paciente se beneficia del uso de terapia antioxidante como vitaminas, como oligoelementos? En esta lámina podemos ver cómo ciertas vitaminas, ciertos oligoelementos intervienen en diferentes partes del espermatozoide, permitiendo su adecuado funcionamiento. El Cochrane en 2019 hace una metaanálisis con respecto a lo que son los antioxidantes en general y llega a la conclusión de que los artículos son de baja calidad científica. La evidencia parecía inclinarse a que hay una mejora en la tasa de nacidos vivos y las embarazos clínicos, y que hay una mejoría significativa de la calidad seminal. Tiempo para evaluar el efecto. Opero el paciente y cuánto tiempo va a estar mejorando, cuándo se estabiliza.
Barkey, Fukuda, Guide, todos coinciden en que el tiempo de mejoría son 3 meses y después de ahí tiende a estabilizarse. Así que lo que vayamos a observar lo vamos a apreciar en ese periodo de tiempo y las decisiones que vayamos a tomar desde el punto de vista reproductivo deberíamos hacerlas a partir del mes 3. Pero ahora, ¿cuál técnica utilizaremos? Traemos a continuación estos estudios que son metaanálisis, en los cuales todos evidenciaron que comparando la laparoscopia versus la cirugía abierta y la microcirugía se impone con mejores tasas de embarazo, menores complicaciones postoperatorias, incluyendo el hidrocele, entre algunas de ellas, por los cuales se considera básicamente el procedimiento gold estándar. Se abre una nueva polémica, una nueva ventana en las últimas clínicas urológicas de Norteamérica, donde se plantea la posibilidad de que hacer cirugía robótica para la infertilidad. La conclusión en el caso de la varicocelectomía y de la mayor parte de los procedimientos fue que hacen falta más estudios controlados, randomizados y que no solamente demuestren que el procedimiento es efectivo, sino que es costo efectivo utilizar un robot para este tipo de entidades. Conclusiones: el varicocele tiene una alta prevalencia, particularmente en la población infértil. Tiene un impacto demostrado en la fertilidad del varón. El tratamiento mejora las tasas de embarazo y la calidad seminal, al igual que los resultados de las terapias de reproducción asistida. Sin más que agregar, quiero darles las gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día a todos.